Hostia. ¿Dónde es el concepto, comanda? Ya también. Ah, bueno, puta, que sábado también damos 3 partidos de boli. Ahora también me pegué 3 partidos, güey. Sí se le Sí, viró, sábado pero... jugaron como 6 partidos y hubo... Ay, pay. Sí se le viró, la plena solo nos vio las huevas. Solo vio las huevas. Para hacerse el cojudo no es ningún cojudo. Los que sí nos ganamos. Segundo partido. Desde el segundo partido también, ya no que no me vas a dar cuenta. Me di cuenta muy bien, gracias perder. La misma dosis le hacía que el otro. Sí, sí. Sin cansarse le hacía. Nada. Desde ya va así de... Desde ya va así. Pay, hoy nomás, mami, Bechi. Quiero tomar agüita, ¿no? Oye, lleva el teléfono. ¿De quién es? De Emilia. Yo me llevo, mami, Bechi, yo le tengo. Si no, es capaz de romperla. Toma. Menos. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo les va? Un saludo cordial. Vamos a empezar, por favor, el día de hoy con las clases de estudios sociales. El día de hoy, jóvenes, vamos a revisar uno de los temas importantísimos dentro de estudios sociales, el cual es los aportes de las culturas antiguas. ¿Listo? Los aportes de las culturas antiguas. Como en todas nuestras clases, muchachos, primero vamos a ver una parte teórica importante para el final ir respondiendo las preguntas concernientes, ¿ok? Así que atención. Un saludo cordial con todos y empecemos. Listo. Vamos a empezar primero esta clase con una frase importantísima. Por favor, señor Villasís, tenga la amabilidad de darnos leyendo la frase que tenemos en pantalla, por favor. Introducción. Quizá la más grande lección de las historias es que nadie aprendió las lecciones de la historia. Gracias, muy amable, señor Villasís. Señor Crespo,
¿Qué opina de esa frase? Buenas tardes. Pues para mí lo más importante es que quiere decir que la humanidad debió haber tomado más en cuenta los aportes históricos de las antiguas civilizaciones para mejorar y que eso no ha pasado. Y debería basarse en todos esos aprendizajes para hacer una mejor civilización. Gracias, señor Crespo. Muy buena su apreciación. A ver, muchachos. He puesto esta frase de Aldous Huxley para ustedes para tener en cuenta lo siguiente. A lo largo de la historia, nosotros, nuestra civilización actual, no es nada más que el resultado de una ecuación con múltiples variables que han sido las civilizaciones, ¿ya? Las civilizaciones antiguas han dado forma a lo que actualmente nosotros conocemos como la civilización occidental, ¿ya? La civilización occidental es el conjunto de una gran interacción de aportaciones antiguas. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que atención. Bueno, y específicamente, ¿qué es lo que vamos a revisar con ustedes, muchachos? ¿Ya? Lo que nosotros debemos revisar sobremanera en LEA es cómo las diferentes culturas han aportado al afincamiento de nuestro actual modelo de sociedad, ¿ya? Y estas 4 civilizaciones importantes, primeras, que vamos a estudiar, son la mesopotámica, egipcia, china e india. ¿Listo? Estas van a ser las 4 civilizaciones importantes que vamos a ver. Por favor, poner bastante atención, ¿listo? Porque en el EAES anterior también pues nos aparecieron preguntas respecto a esto. Y algunas preguntas, no sé si habrá sido en el periodo que de pronto alguna de las personas que aquí dio, pero aparecían preguntas bastante específicas, ¿listo? De conocimiento bastante particular. Y nos vamos a basar en esta clase respecto a los requerimientos de la anterior prueba, ¿ya? Vamos a basarnos un poco en esa cuestión. Así que avancemos. Vamos con la primera y posiblemente más reconocida civilización de la antigüedad, la civilización egipcia, ¿ok? Vamos a ver algunas cuestiones importantes de esto. Así que ruego tomar nota de lo que vayamos viendo, ¿ya? Porque las preguntas de LEAES, muchachos, específicamente para estudios sociales, más están siendo o más son de razonamiento que de conocimientos específicos, ¿ya? Es decir, que en base de lo que nosotros sabemos, utilizamos nuestro raciocinio para poder aplicarlo, ¿ya? Eso es lo que vamos a realizar. Y voy a hacerles algunas preguntas en lo que transcurre la clase, ¿ok? Para ver si es que hemos comprendido esta cuestión. Pero vamos viendo. Primera es la civilización egipcia. Vamos a ver algunos aportes y algunas características que nos importan de la misma. Primero, muchachos, ¿dónde se ubicó la civilización egipcia? ¿O qué pasa con todas estas civilizaciones? ¿Ya? Estas civilizaciones, muchachos, siempre se han ubicado junto a cuerpos de agua, ¿ya? Junto a cuerpos de agua. Es bien conocido que el ser humano puede permanecer inclusive hasta meses sin consumir alimento, pero muy poco tiempo, en días, sin consumir agua. Así que la civilización egipcia se ubicó al lado de un cuerpo de agua sumamente importante, y este es el río Nilo. ¿En qué continente está ubicado Egipto o se desarrolló la civilización egipcia? En África, ¿ya? Su génesis es África, ¿listo? No olvidarse de estos pequeños detalles que nos sirven bastante, ¿ok? ¿Por qué es tan importante la civilización egipcia? Vamos a ver ahorita algunos detalles trascendentales de la misma. Esta civilización era tan conocida que inclusive los romanos y griegos tomaron elementos para la misma, ¿ya? Muchas de esas cuestiones inherentes a su cultura vienen de ahí. Pero vamos a revisar algunas cuestiones inherentes con todos ustedes.
¿Qué es específicamente lo que nosotros destacamos o vamos a revisar el día de hoy respecto a estas civilizaciones? Vamos con Egipto. Los egipcios se destacaron en múltiples campos, como la cultura, la tecnología, la matemática, la medicina, la ciencia y la arquitectura, ¿ya? Debemos tener, mejor dicho, en cuenta estos campos, ¿ya? Porque nos van a mandar por estos lados los campos, ¿ya? Por aquí es donde se relacionan las preguntas. Si nosotros tenemos en cuenta cuáles campos fueron en los que desnotaron cada una de las civilizaciones, específicamente la egipcia, sencillo. Cualquier pregunta que nos venga, independientemente de la que sea, va a ser sencillo, ¿ya? Vamos a ver específicamente cuáles son los aportes en cada uno de estos grandes campos del conocimiento, como les menciono en este momento. Vámonos desde el punto de vista de la escritura, muchachos. Vámonos desde el punto de vista de la escritura. ¿Por qué la escritura egipcia es importante para la civilización actual? ¿Cuál es la trascendencia de la misma? Hay que tener en cuenta una cuestión, muchachos. Hay que tener en cuenta una cuestión. La escritura jeroglífica fue un tipo de escritura pictográfica. ¿Qué son los pictogramas? Jóvenes, ¿para qué nosotros utilizamos las letras y a las letras las juntamos para formar palabras y a las palabras a la vez para formar oraciones? Nosotros utilizamos esto para designar conceptos de la realidad, ¿ok? Digamos, yo junto un número de palabras para designar la palabra planta, para referirme al ser vivo que realiza la fotosíntesis. O también utilizo un grupo de letras y demás para referirme a una montaña, es decir, para referirme al cúmulo de tierra y demás cuestiones, ¿ya? ¿Por qué es importante la escritura egipcia? Porque la escritura egipcia será, entre otra más, esta y la egipcia, otra más, van a ser el origen del alfabeto y de los símbolos escritos que utilizamos actualmente, ¿ya? Los jeroglíficos egipcios son importantes, debido a que los mismos eran ideogramas, ¿ya? No sé si nosotros hemos visto, hemos podido apreciar en alguna imagen de algún libro de texto y demás, los jeroglíficos egipcios. ¿Qué representan los jeroglíficos egipcios? Pues simplemente son personas, animales y demás. Los jeroglíficos egipcios representaban sucesos del día a día, pero vamos a ver específicamente qué sucesos. Tan importante fue esta escritura jeroglífica, jóvenes, que había una escritura jeroglífica para la gente de la alta sociedad, si se podría decir, como para los más humildes. La escritura hierática y demótica específicamente, ¿ok? Vamos a ver más detalles con ustedes, jóvenes, respecto a estos aportes de las civilizaciones, específicamente de Egipto ahorita. Borremos esto y avancemos. Vamos a lo siguiente, muchachos. Yo les había hablado que los egipcios tenían algunos desarrollos desde el punto de vista de la tecnología. Pero mi pregunta aquí, cuando nosotros hablamos de tecnología, generalmente se nos viene a la mente ¿qué cosa? No lo sé, una computadora, un teléfono, ¿listo? Una máquina o demás. Pero tecnología, muchachos, es todo aquel desarrollo o es toda aquella invención humana que sirve para resolver un problema. Eso es tecnología, ¿ya? En tal caso, muchachos, unas tijeras pueden ser tecnología, porque nos ayuda a resolver ¿qué problema? El problema de cortar, si se podría decir. El lápiz puede ser considerado una tecnología, porque ayuda al ser humano a resolver un problema, el de la escritura, ¿ya? En tal virtud, muchachos, déjenme presentarles algunos de los aportes tecnológicos del Antiguo Egipto. De los más importantes, muchachos, y los que le ayudaron a la supervivencia de la misma civilización, son el arado y la azada. ¿Qué será el arado y la azada? A ver, ¿quién me dice? Jóvenes. ¿Quién me dice qué es el arado y qué es la azada? A ver, ¿sabemos qué es el arado y la azada? Me gustaría escucharles. A ver, vamos a ver. Señor Gaibor, ¿qué es un arado y qué es la azada? ¿Nos podría decir, señor Gaibor? Creo
Creo que es algo que tiene que ver con cultivar la agricultura, algo así. No sé la verdad. Bueno, bueno, ya. Tiene que ver con la agricultura, ya no se preocupe. A ver, señorita Fonseca, no sé si de pronto usted sepa qué es el arado o qué es la azada. No sé si nos podría explicar. Mm, el arado es lo que hace un levantamiento así de tierra para poder sembrar. Muy bien. La azada de pronto, Y la asada igual es como que algo que sirve para cultivar. bueno, bueno. Bien, señorita Fonseca, listo. Usted nos dio una apreciación más clara. A ver, ¿qué es el arado y qué es la azada, muchachos? El arado no es más que simplemente se han visto ese objeto que se le coloca a los burros, a los bueyes, para levantar la tierra de cultivo. Eso es el arado. El arado no es nada más que el aparato o es la estructura que se le coloca a los bueyes para retirar tierra del campo. ¿Y qué es la azada? Un asadón. ¿Han visto un asadón, muchachos? Ese palo largo que al final tiene una plaquetita de metal y sirve para igualmente levantar la tierra. Eso, muchachos, es un invento de los egipcios. Si uno de ustedes, o si es que alguna persona de ustedes tiene familiares en el campo, ellos, sus familiares en el campo, están utilizando inventos que vienen de África, específicamente de los egipcios. La arada y la azada son inventos egipcios. Pero sigamos avanzando, por favor, muchachos, sigamos avanzando. Por favor, ir tomando nota de estas cuestiones. Hay otro desarrollo tecnológico importantísimo, jóvenes. Ya vamos a ir viendo esto con unos gráficos que tengo para ustedes. Les estoy dilucidando nada más. Los egipcios, como bien ustedes conocen, Egipto se encuentra ubicado en el desierto del Sahara. ¿Listo? Y en el desierto del Sahara el agua es sumamente preciada y escasa. Solamente se obtiene del río Nilo en sus inundaciones. Así que los egipcios debían de ser sumamente ingeniosos a la hora de administrar este recurso. ¿Cómo administraban este recurso para sus campos de agricultura? Con un mecanismo llamado el Shaduf. El Shaduf, jóvenes, es una forma de extraer agua del río Nilo utilizando unos canales o para simplemente desviar el agua del Egipto a tierras de cultivo. Pero ya vamos a ver específicamente cómo era este Shaduf, pero es sumamente importante, ¿ya? El Shaduf, es decir, un método para extraer o llevar agua del río Nilo hacia cultivos. Vamos con otro más. Vamos con otro más. Los egipcios también eran unos comerciantes tremendos. Pero ¿cuál es el primer paso que yo necesito para poder comerciar? Trasladarme. ¿Listo? Trasladarme. Cualquier persona o cualquier individuo que quiera hacer comercio necesariamente tiene que trasladarse. Y los egipcios desarrollaron algo inclusive que cambiaría la historia de la civilización completa. Los barcos de vela. Los barcos de vela. ¿Por qué serán importantes los barcos de vela? En 1492, cuando Cristóbal Colón estaba realizando los viajes transatlánticos, fue en 3 carabelas, ¿listo? En 3 barcos, los cuales utilizaban velas para su locomoción. ¿Cuál es la importancia de la vela al momento de implementarla en un barco? Obviamente, jóvenes, ¿cómo se mueve un barco en el mar? ¿Qué lo impulsa? Pueden ser dos fuerzas motrices. La una puede ser la fuerza de impulso que le da el ser humano. Puede ser, pues, con, por así decirlo, bueno, esos palitos con los cuales con los remos. Puede ser con la fuerza muscular que emplean para trasladarse con los remos o simplemente con las corrientes de aire, también con las corrientes marinas.
Los barcos de vela son importantes porque utilizan la fuerza de las corrientes de aire para movilizarse. Así que los españoles, portugueses, ingleses utilizaron un invento egipcio para poder realizar los viajes transatlánticos, para poder inclusive colonizar el Nuevo Mundo y dar como resultado la civilización actual. ¿Ya? Si ven, jóvenes, por dónde le estoy llevando todo esto lo relaciono con eventos del futuro. Eso es lo que les pide a ustedes de EAES, ¿ya? Así que esto que les voy dando, jóvenes, vayamos relacionándolo con lo actual, ¿ya? Vayámoslo relacionando con lo actual. Ese es el key del asunto. Pero borremos esto y vamos avanzando adelante para indicarles un poquito todo esto a lo que me estoy refiriendo con ustedes. Ya, perfecto. En la parte superior de la pantalla, muchachos, nosotros podemos ver de lo que yo les estaba hablando. El mecanismo del Shaduf. ¿Sí ven? Aquí está el mecanismo del Shaduf que emplea canales, ¿ya? De implementación de canales. ¿Por qué los egipcios utilizaban el Shaduf? Inclusive en el Cairo, actualmente, los habitantes de ahí siguen utilizando esto. Los egipcios solían hacer esto para aprovechar los recursos del Nilo, ¿ya? Por ejemplo, el río Nilo pues era un gran cuerpo de agua, pero ¿cómo yo llevo el agua a los cultivos que están más adentro? Necesariamente necesito extraer el agua de aquí. Así que utilizaban, vámonos a la parte derecha de la pantalla, un tipo de máquina que utilizaba el contrapeso, ¿ya? El contrapeso. El Shaduf simplemente era pues una máquina simple la cual funcionaba con una larga estructura de madera y al final tenía un contrapeso, ¿ya? Para poder extraer el agua, ¿ok? Se utilizaba forma de canales o si no, para llevar al terreno inmediatamente contiguo al Nilo. ¿Ya? Eso es sencillito. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos de todas las invenciones de los egipcios? Por lo que les dije al inicio, por la escritura jeroglífica. La escritura jeroglífica no trataba de letras, ¿ya? U oraciones. Era una escritura ideográfica. ¿A qué me refiero con ideográfico? Que pues representaba escenarios de la vida contigua, de la vida diaria de los egipcios. Por ejemplo, aquí vemos a los egipcios utilizando el barco de vela, impulsado con remos también, ¿no? Como yo les decía. Y también aquí vemos, aquí miren esto, jóvenes, a las personas que no sabían lo que era el arado. Esto es el arado, miren. El arado es esta cosita que se le cuelga al ganado y el ganado pues obviamente lo empuja y esta larga polea de aquí va retirando la tierra. Eso es el arado. Y la azada solamente es el asadón. Sí creo que hemos visto alguna vez un asadón, ¿no es cierto? No es gran cuestión. Vamos avanzando, ¿ya? Vamos avanzando en esta cuestión. Estos son los desarrollos tecnológicos del Antiguo Egipto. Por favor, no olvidarse. Ya no tener en cuenta lo que es tecnología. ¿Listo? Desde este punto. Vamos avanzando, por favor, ahora a los siguientes puntos que debemos examinar en la clase del día de hoy. Vamos a esto, muchachos. Vamos a esto. Las personas que están aquí, de seguro, como les había mencionado, más de la mitad o casi todos, de pronto rindieron la prueba en el anterior periodo. Quiero hacerles una pregunta. Cualquiera puede tomar la palabra. La anterior prueba de EAES que fue en septiembre fue en 3 periodos, ya en 3 horarios. ¿Ya? En uno de esos 3 horarios, o creo que en 2, había una pregunta de estudios sociales que hablaba sobre un papiro egipcio y cómo ese papiro egipcio es una contribución para la actual civilización. De las personas que están conectadas, de pronto a ustedes en estudios sociales, de lo que recuerdan, les tocó una pregunta de esta materia que les hablaba de los papiros egipcios o un papiro egipcio. De pronto aquí alguien que le tocó esa pregunta. Que se acuerden, ¿no? Porque puede ser que de pronto no se acuerden. Alguien de aquí. Bueno, está bien. Vamos avanzando.
posiblemente no se acuerden o no les haya tocado, ¿ya? O no les haya tocado. Pero estas preguntas de estudios sociales jóvenes que fue del periodo anterior, hubo múltiple dificultad, ¿ya? Por lo que les menciono. Porque empezaban a poner datos sumamente específicos, ¿ya? Y yo me estoy basando y me basaré en base a esto, ¿ya? En base a estos datos para que ustedes puedan tener lo más claramente la noción que ustedes puedan extraer de esto, ¿ya? Vamos a lo siguiente, muchachos. Vamos a ver los aportes de los egipcios en la medicina. Los aportes de los egipcios en la medicina. ¿Cómo nosotros tenemos fe de lo que los egipcios consideraban o pensaban o practicaban en la medicina? Mediante los papiros, ¿ya? Los papiros, que eran esos largos documentos que guardaban las enseñanzas de ellos. Primero, nosotros vamos a ver lo que decía el papiro de Ebers, ¿ya? El papiro de Ebers. Gracias al papiro de Ebers, jóvenes, nosotros podíamos saber que los egipcios ya sabían del conocimiento de múltiples enfermedades, ¿ya? Mediante este papiro, nosotros podemos saber que los egipcios ya sabían que existían tal o cual enfermedad, ¿ya? Eso es algo sumamente importante. El papiro de Ebers, muchachos, también es el primer tratado de farmacopea. Mi pregunta, ¿quién ha escuchado el término farmacopea? ¿Quién ha escuchado el término farmacopea? Alguien de aquí. A ver, ¿a quién le suena este término farmacopea? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Saben de qué se trata? Bueno, si no es así, muchachos, aquí les voy a mencionar. La farmacopea es solamente un manual en donde se tienen las propiedades de las plantas y para qué sirven las mismas. Eso es farmacopea, ¿ya? Relaciónenla con la palabra farmacia en cierto caso, que es el lugar en el cual se distribuyen medicamentos y demás, ¿ya? El papiro de Ebers es importante porque describía enfermedades y describía las propiedades curativas de ciertas plantas, ciertos ungüentos y demás cuestiones, ¿ya? Mucha atención con lo que les digo. Tomar nota de esto. Vamos al siguiente. El papiro de Edwin Smith. Recuerden que algunos papiros o tienen el nombre de los lugares en los cuales se encontraron o de personas que lo descubrieron. En este caso, el señor Smith sería el que descubriera este papiro. Pero, ¿qué hay aquí de importante? ¿Qué información hay de relevante en esta cuestión? Este papiro es importantísimo, porque en este papiro se describe que los egipcios realizaban cirugías traumáticas. Nuevamente, en el papiro de Edwin Smith se descubre que los egipcios desarrollaban cirugías traumáticas. Pero ustedes me dirán, pero profe, nosotros hablamos de cirugía, no sé, creo que nos referimos, no sé, a procedimientos más complicados, como abrir el cuerpo humano, intervenir un órgano y demás. Por supuesto, pero no solamente cirugía no es eso. Cirugía es todo procedimiento que se hace en el cuerpo humano para reparar o corregir una alteración. Ahora, los egipcios sí hacían cirugías, pero de reparación de huesos, ¿ya? Acomodación de tendones. A ver, continuemos, muchachos, ya un pequeño problema de internet. Ya, listo, continuemos. Les estaba hablando un poco respecto a las cualidades o características que tenía el papiro de Edwin Smith. En el papiro de Edwin Smith nosotros podemos ver qué cosa, que los egipcios realizaban cirugías, ¿ya? Y demás cuestiones, ¿ya? Sigamos avanzando, muchachos, a estos dos papiros para después ir con unas preguntas para ustedes. Así que espero que tomemos nota. El siguiente documento importante, jóvenes, es el papiro de Laum. Ya, estamos viendo los aportes de los egipcios en la medicina. Y ahorita estamos viendo ya algunos, ¿no? Estamos viendo algunos. ¿Qué pasa con el papiro de Laum? Ya, en el papiro de Laum se puede ver que los egipcios trataban problemas ginecológicos y problemas veterinarios. ¿Ya? Pilas con esto. Mediante el papiro de Laum nosotros podemos ver qué cosa, que los egipcios fueron pioneros en tratar problemas inherentes a la mujer, tales como ginecológicos u obstétricos.
y también pues diagnosticar y tratar enfermedades de los animales. Recordemos que los egipcios son la única civilización antigua, a diferencia de las demás, que tenía una relación muy especial con los animales. Claro que las otras civilizaciones tenían como animales domésticos perros, gatos y obviamente ganado tal como ovino, vacuno, porcino y demás. Pero los egipcios tenían un respeto diferente hacia los animales, ¿ya? No es como la visión occidental que nosotros tenemos de la utilidad que nos dan los animales. Por ejemplo, la utilidad que me da a mí el cerdo es solamente la comida. La vaca, pues, proveer leche y carne. El pollo, de la misma manera. Pero para ellos esta concepción de los animales era distinta, ¿ya? Para ellos estos animales eran sus iguales, ¿ok? Inclusive, si se fijan en los mismos dioses, en Ra, Anubis, Isis y demás, son cuerpos, son efigies, mitad cuerpo humano, pero cada una de ellas representa a un animal, ¿ya? Halcón, gato, perro y demás cuestiones, solamente para analizar eso. Pilas, el papiro de la UN analizaba estas dos cosas, problemas obstétricos y problemas veterinarios de los animales. Listo, vamos con el último. Este creo que fue el que salió en la prueba. Ya vamos a ver las preguntas anteriores para resolver con ustedes, pero en la próxima clase. Es el papiro de Hertz, ¿ya? El papiro de Hertz es el primer formulario médico. ¿A qué me refiero con formulario médico? La primera receta médica, si se podría decir. El papiro de Hertz era un formulario en el cual decía, esta enfermedad se puede curar con esto. Esta dolencia se puede reparar con este tratamiento. ¿Ya? Pilas con esas cuestiones. Vamos a ver, jóvenes, si hemos puesto atención a estos aportes en la medicina de los egipcios. ¿Ya? Vamos a ver. Así que atención. A ver, muchachos. En pantalla nosotros tenemos 4 jeroglíficos. 4 jeroglíficos que ejemplifican los aportes de los egipcios en la medicina. ¿A cuál de los 4 papiros que yo mencioné anteriormente tendrá lugar o se relacionará este primer jeroglífico, señorita Gabriela? Señorita Gabriela, ¿a cuál de los 4 papiros que estudiamos ahorita en medicina podrá aplicarse esta imagen de aquí? La que está marcada en flecha, señorita Gabriela. La de Papiro Evers. Papiro Evers, dice usted. No, no es el papiro Evers. Gracias, Gabriela. Vamos a ver a alguien más. Vamos a ver la imagen de la parte superior derecha. Señorita, no, sí. Señorita Fonseca, la imagen de la parte superior derecha, ¿a cuál de los 4 papiros de medicina pertenecería? Señorita Carla Fonseca. Sería ese sí sería el papiro de Evers. Papiro de Evers. No, señorita. Gracias por su participación. A ver, vamos a ver. ¿Quién más? A ver. Joven Benjamín. La imagen de la parte superior derecha, el jeroglífico de la parte superior izquierda, perdón, izquierda de la pantalla. ¿A cuál de los 4 papiros es? ¿A cuál de los 4 papiros Papiro correspondía? de la UN. Eso, gracias, señor Crespo, muy amable. La primera imagen, jóvenes, representa o tiene que ver con el papiro de la UN. El papiro de la UN. ¿Qué 2 cosas o cuáles dolencias hablaba? Hablaba de problemas obstétricos y ginecológicos. ¿Y qué podemos ver en esta imagen? Podemos ver ahí pues que es un proceso en el cual hay unas mujeres que están ayudando a dar a luz a otra. Y eso es algo referente a la obstetricia. ¿Ya? Bueno, más atención, vamos con el siguiente. Déjenme borrar esto.
Ya. Atención. Vamos a ver. La imagen de la parte inferior izquierda de la pantalla son un conjunto de, digamos que de instrumentos para realizar operaciones o cirugías, ¿ya? Aquí vemos algunos punzones, algunas tijeras, así demás, ¿ya? Esta imagen de la parte superior izquierda y va la parte inferior izquierda, ¿a cuál de los 4 papiros representará? Teniendo en cuenta que aquí hay, pues, instrumentos para realizar cirugías. ¿A cuál de esos pertenecerá Abel Gaibor? Señor Gaibor, ¿a cuál de los 4 papiros representará? El papiro de Edwin Smith. Gracias, muy bien, señor Gaibor. Buena su respuesta. El papiro de Erwin Smith, jóvenes. ¿Por qué es el papiro de Erwin Smith? Porque, ¿qué les decía yo? Que los egipcios también trataban problemas de traumatología, realizaban cirugías. ¿Ya? Sencillito. Vamos avanzando con la última, porque la de arriba ya les explico yo. Vamos con la última imagen que tenemos aquí, el último jeroglífico, el que tenemos en la parte inferior derecha de la pantalla. ¿A cuál de los 4 papiros representará esta imagen tomando en cuenta lo siguiente? Tomando en cuenta que esta señora que está aquí en el jeroglífico trae aquí unas plantas medicinales, unos ungüentos, ya, unas mezclas de plantas para curar una enfermedad, ya. ¿A cuál de los 4 papiros haré referencia? Si es que esta señora tiene en sus manos 2 envases que tienen plantas medicinales o algún ungüento. Vamos a ver. Por favor, ¿a cuál de los 4 será? Pedro Vinuesa. A ver, señor Vinuesa. ¿A cuál de los 4 papiros representará esa imagen? Sería al papiro de Ebers. Listo. Muy bien, señor Vinuesa. Eso. Los muchachos me han respondido bien para esta ocasión, ¿ya? Los muchachos me han respondido bien. Este es el papiro de Ebers. Muy bien. ¿Por qué? El papiro de Ebers es el primer documento en el cual se ve que los egipcios hablan de farmacopea. ¿Qué es la farmacopea? El estudio de las propiedades curativas de plantas, ungüentos, pócimas y demás cuestiones. ¿Ya? Solamente eso sería toda la cuestión. ¿Listo? Ya. De esta manera vamos a ir relacionando todo, muchachos. ¿Ya? Estos ejercicios se los hace para que ustedes lleven más allá el conocimiento. ¿Ya? Porque eso es lo que nos pide. Y mucha atención, ir acordándose de cada una de estas cosas. Finalmente, muchachos, finalmente para ir avanzando, me gustaría mencionar también una cuestión. Actualmente, nosotros estamos pasando por esta cuestión del COVID y demás cuestiones. Ha habido múltiples empresas transnacionales que han intentado hacer una cura, ¿ya? Múltiples empresas, ¿ya? Como la empresa rusa, también la Pfizer y demás cuestiones. Pero ¿de dónde viene la idea teórica de las vacunas? ¿Quién inventó las vacunas? ¿Quién me puede decir? A ver, rapidito, esta es una pregunta de conocimiento general. ¿Quién inventó la vacunación? Rapidito. ¿Quién inventó la vacunación? ¿Alguien? 3, 2. Bueno. La vacunación, jóvenes, fue desarrollada o inventado ese proceso por Edward Jenner. Edward Jenner, ¿ya? ¿Cuál es el fundamento lógico o el fundamento fisiológico de una vacuna? Pues una vacuna simplemente es inyectar, pues, una dosis mínima de una cepa de la enfermedad para que tu sistema inmunológico cree anticuerpos para que luego, cuando venga la enfermedad, los ataque y no te pase nada a ti. Este mecanismo viene desde una práctica desarrollada en el antiguo Egipto, llamada la variolación. ¿Ya? ¿Qué era esto? Es esto que tenemos aquí, en la imagen en la parte superior derecha de la pantalla. Esto de aquí.
Los egipcios notaban lo siguiente. Notaban que cuando una persona estaba enferma y le daban de comer pan con moho o pan mohoso, luego esta persona ya no volvía a contraer la misma enfermedad. O si se les daba de comer esto a otras personas, ya no les pasaba eso. Luego desarrollaron una técnica, que estos pequeños trocitos, polvitos de moho y demás, se los soplaban en el ojo o en la nariz, como una especie de sorbete. Este proceso, sin que los egipcios lo supieran, vendría a ser el antecedente de la vacunación, ¿ya? Porque ¿qué estaban haciendo? Estaban inoculando en el cuerpo de las personas una cierta cepa de enfermedad y hacía que su sistema inmunológico trabaje para que luego ya no pasara nada. Ya. Solamente este pequeño dato, muchachos, para que tengan en cuenta y demás cuestiones, ¿ya? Por favor, avancemos. Vamos ahora sí al siguiente aporte de la civilización egipcia al mundo occidental. Ya, recuerden que tenemos unas preguntas al final de la clase respecto a todo lo que vamos a ver ahorita. Los egipcios, junto a los griegos y los hindúes, son una de las civilizaciones que más cultivaría las matemáticas. ¿Ya? Los egipcios en particular se especializaron bastante en formas incipientes de geometría. Ellos estudiaban las formas del triángulo, el rectángulo y el cuadrado. Y como ustedes bien saben, muchachos, el triángulo, el cuadrado y el rectángulo tienen fórmulas específicas, ¿ya? Para la determinación del perímetro, de la base y demás cuestiones, ¿ya? Los egipcios conocían mucho esto. Dominaban operaciones, obviamente, como las básicas, suma, resta, multiplicación, división, pero también ya tenían cierto conocimiento en ecuaciones de segundo grado y raíces cuadradas, ¿ya? ¿Por qué es importante mencionar las matemáticas en lo que tiene que ver con los egipcios? Hay una pregunta que yo le hago recurrentemente a mis alumnos. ¿Qué se necesita para hacer una casa? Y algunos me responden, bueno, pues se necesita ladrillos, se necesita arena, se necesita cemento, pero hay algo más que se necesita. Se necesita hacer cálculo de áreas. ¿Ok? Cálculo de áreas. Los egipcios tienen un aporte o tienen un conocimiento importante en las matemáticas, ya que eso se ve vislumbrado ¿en qué cosa? En las construcciones que hacían. Los bloques de las pirámides de Giza y demás cuestiones, de las 3 pirámides más grandes de Giza, Keops y Miserinos, son cubos, ya son bloques cuadrados con una precisión impresionante, ya, con una precisión impresionante. Y también la medida de las pirámides en general tiene una armonía muy interesante. También hay algo importante. Las pirámides están alineadas a la constelación de la Osa Mayor, ¿ya? En una cierta fecha del año están alineadas con esa constelación, ¿ya? Que solamente son unas 3 estrellitas en el cielo, si las pueden apreciar ustedes cuando miran de noche. Bueno, pilas con estas cuestiones de los egipcios en las matemáticas. ¿Cómo nosotros sabemos de los conocimientos de los egipcios en las matemáticas? Pues lo sabemos solamente con un tratado o un papiro que se llama Anemus o Anems Papyrus, ¿ya? Ahí nosotros extraemos todos sus conocimientos. Pero vamos viendo más de esto de los egipcios, de sus conocimientos, de todas las cosas que ellos podían desarrollar en lo siguiente. Vamos aquí. ¿Cómo nosotros sabemos que los egipcios sabían sumar, dividir, restar y demás? Vamos con lo siguiente. Por favor, dirijan su atención a la parte superior izquierda de la pantalla, en el cuadrado que estoy haciendo. ¿Cómo los egipcios realizaban la operación de la suma y de la resta? De la siguiente manera. Los egipcios realizaban la suma dibujando un ideograma de unos pies yendo para adelante y la resta de unos pies caminando para atrás o en sentido derecha-izquierda.
Aquí nosotros vemos un símbolo de resta de los egipcios, es decir, unos pies retrocediendo. En cambio, aquí nosotros vemos unos pies avanzando. Esto sería una suma. Aquí también apreciamos otra suma y otra suma. Así ellos realizaban 2 de las 4 operaciones básicas. ¿Ya? Es bastante importante tener esto en cuestión. Ahora, vámonos a la parte derecha de la pantalla. ¿Cómo era el sistema numérico de los egipcios? Pilas. Así escribían los números los egipcios, ¿ya? Como tenemos en la parte derecha. Así escribían los números los egipcios. Vamos con esto. Ellos tenían números para las unidades, decenas, centenas y demás cuestiones. ¿Qué tal, jóvenes? Si es que yo quiero escribir en egipcio, no lo sé, el número 765, pues yo tendría que hacer lo siguiente. A ver, 700, pues escribiría el símbolo de la centena, ¿ya? 700. Luego haría la decena, ¿ya? La 65, ¿ya? Este sería un número, muchachos, en egipcio, ¿ya? El 765, ¿ya? Vamos a ver. Quiero que 2 personitas me ayuden con lo siguiente. Vamos a ver, rapidito. Vamos a ver. Déjenme nomás habilitar la... Ya, listo, ahí sí. A ver. Señorita Carla Fonseca. Señorita Fonseca. Por favor, ayúdeme usted en el recuadro que tenemos aquí, si ve donde yo dibujé. Tenga la amabilidad de usted escribir en ese recuadro, en números egipcios, el número 321. El número 321, señorita. Híjole, se desconectó la señorita Fonseca. No hay problema. A ver, vamos rapidito con la señorita Gabriela. A ver, Gabriela, tenga la amabilidad de escribir, si puede nomás rayar en la pantalla, ya le habilité la edición de la pantalla, escribir en ese recuadro, en números egipcios, el número 321. El número 321. Ahí tienen, la parte de ahí de la pantalla, señorita. Rapidito para ir avanzando. Señorita Gabriela, en la parte del cuadrado. Ya le escribo. Ya, gracias, señorita Gabriela. Bueno, ahí puede rayar nomás, ¿no? Si está habilitada la edición de pantalla. Bueno, hasta que nos ayude la compañera. Pilas. Estas son las formas en las cuales los egipcios se referían a las diferentes cantidades que ellos tenían, ¿ya? Ahí vemos las centenas, ¿ya? Las unidades de 1000, ¿ya? Las decenas y las unidades, ¿listo? Y para eso ellos utilizaban una determinada escritura, ¿ya? Una determinada escritura, ¿ya? Ahí veo que la señorita nos escribió en egipcio, ¿ya? Nos escribió en egipcio, en escritura hierática, el número 321. Muy amable, señorita Gabriela. Gracias por su participación. Excelente, estuvo muy bien. Ya. Vamos a ver. Sigamos avanzando, listo, sigamos avanzando. Los egipcios jóvenes, los egipcios, ya pasemos de esta parte, también tienen conocimientos importantes desde el punto de vista de la ciencia. Desde el punto de vista de la ciencia. Gracias a los egipcios, nosotros actualmente tenemos un calendario de 365 días. ¿Por qué? Los egipcios jóvenes tenían 2 formas para guiarse a la hora de medir el tiempo. Y esto era con las inundaciones del río Nilo. Cuando el río Nilo se inundaba, venía la época de cosecha, la época en la cual pues podían producir. Pero ¿cada cuánto el Nilo se inundaba? Había algo, jóvenes. Cuando los egipcios miraban el amanecer, justo aparecía una estrella. Esta estrella que miraban era la estrella del Can Mayor, es decir, la estrella Ciro, ¿ya? A esto le llamaban el amanecer de Ciro. Entre un amanecer de Ciro, es decir, entre la primera vez que ven
el amanecer y sale esa estrella, al siguiente amanecer de Ciro, es decir, hacia la próxima vez que van a ver la estrella, pasan exactamente 365 días. Ellos pudieron determinar con anterioridad cuánto duraba un año. ¿Listo? Eso basándose en sus observaciones astronómicas, porque obviamente mirar las estrellas es una observación astronómica. Así que si yo les dijera lo siguiente, ¿la astronomía ayudó a los egipcios a desarrollar el calendario? La respuesta sería un sí, ¿ya? Porque los egipcios ya sabían determinar algunas constelaciones y sobre todo cómo las estrellas en el firmamento se mueven, ¿ya? Porque las estrellas en el cielo se mueven, jóvenes. De ahí es donde las antiguas civilizaciones sabían determinar los meses, los días, los años, ¿ya? Antes no tenían satélites, ni relojes atómicos, ni nada de eso. Solamente con la observación del cielo. ¿Ok? Pilas con esto. Ya. ¿Y por qué les digo, muchachos, que Egipto es importante y que Egipto nos dio el calendario? Bueno, o puede decirse que ahí es el origen del calendario. Porque Julio César, al visitar Egipto, llevaría o adoptaría esta forma de medir el tiempo. Y luego, obviamente, en la Europa cristiana, el Papa Gregorio XIII lo aplicaría, ¿ya? Lo aplicaría a nuestra forma de medición actual. ¿Listo? Ya. Mucha atención con estos datos, ¿no, jóvenes? Porque son sumamente importantes, ¿ya? Vamos rapidito avanzando a los siguientes temas que tenemos que revisar. Bueno, aquí, jóvenes, en esta imagen podemos ver nosotros el calendario egipcio, ¿ya? El calendario egipcio. Dividido en 4 fases importantes, ¿ya? En 4 fases importantes. Aquí nosotros vemos esta primera fase donde las personas están navegando. Ya, aquí es estaciones. Estas 4 fases en las que se divide el calendario son las estaciones. Y estas están supeditadas a la inundación del Nilo, ¿ya? Solo para que vayan apreciándolo. Bueno, vamos con esto, muchachos, ya vamos con esto, porque también es un conocimiento que debemos tener en cuenta. Los egipcios no solamente realizaban pirámides, ¿ya? Los egipcios realizaban otro tipo de construcciones. Pero hay algo interesante, muchachos. Todas las grandes construcciones que realizaron los egipcios eran solo tumbas. Todas las construcciones de los egipcios eran tumbas. Las pirámides eran tumbas. Los hipogeos eran tumbas. Las pirámides escalonadas eran tumbas. Las matasbas eran tumbas. ¿Ya? Todas estas grandes construcciones eran solamente para salvaguardar el alma de los faraones y de los funcionarios más importantes de Egipto. ¿Ya? Pero, pilas con esto. Coincidencialmente, todas estas construcciones eran, ¿qué cosa? Pues, cámaras funerarias. ¿Ya? O para enterrar a sus difuntos. Pero los más importantes. Sigamos avanzando. Vamos con este dato que no es menor, muchachos, para ya ir terminando con el estudio de Egipto. Ya para ir terminando con el estudio de Egipto. Hasta 1889, cuando se fundó o cuando se estrenó el desarrollo de la Torre Eiffel, la pirámide de Keops fue la estructura hecha por el hombre más alta. ¿Ya? Tuvo que pasar mucho tiempo hasta que el ser humano pudiera construir una edificación más alta, más grande. ¿Ya? Esto es bastante importante, porque nosotros a veces nos preguntamos o deslegitimamos lo que antes se sabía. Las personas antiguas inclusive podían saber más de lo que posiblemente nosotros dominamos ahora. ¿Ya? Bueno, solamente un detalle. El edificio o la estructura actual más alta no es el edificio del Empire State, es el edificio Burj Khalifa, ¿ya? Eso nomás, así que vamos adelante.
Vamos con la siguiente civilización, muchachos. Vamos avanzando, por favor. Vamos a la próxima civilización que también es sumamente importante en el estudio de las preguntas de la ES. Y saben aparecer un montón de preguntas de esta civilización, que es la mesopotámica, la civilización mesopotámica. ¿Dónde se ubicó la civilización mesopotámica, jóvenes? En Medio Oriente. Actualmente, ¿dónde estaría ubicada? En Irak. En Irak estaría ubicada. Como les mencionaba, todas las civilizaciones necesitan ubicarse junto a una fuente de agua. Ellos se ubicaron frente a un lugar o al lado de un lugar llamado el Creciente Fértil, cerca de los ríos Tigris y Éufrates. Esto es un conocimiento que de pronto nosotros ya venimos arrastrando de niveles anteriores. Pero vamos ahora a analizar cuáles son los aportes y las características importantes de los mesopotámicos. Perfecto. Los mesopotámicos, al igual que los egipcios, tienen múltiples aportes que nos pudieron brindar a nuestra civilización actual, ¿ya? Primero, la civilización mesopotámica es la cuna de la civilización actual. ¿Por qué es la cuna de la civilización actual? Los mesopotámicos fueron la primera civilización agrícola, ¿ya? ¿Y qué significa esto? Antes, jóvenes, como ustedes bien conocen, el ser humano era nómada, es decir, iba donde su alimento iba, es decir, tenía que perseguir a las manadas de búfalos, caballos salvajes, mamuts, mastodontes y demás. Los mesopotámicos hicieron la llamada revolución neolítica. ¿Qué es la revolución neolítica? Que el ser humano ya no persigue la comida, la produce. ¿Esto mediante qué? La agricultura. ¿Ya? Mesopotamia es muy importante por esto. Pero también hay otras características que hacen de Mesopotamia una civilización única en el mundo. Ya vamos a verla en este momento. Vamos con esto, jóvenes. Vamos con esto. Los mesopotámicos son los inventores de la escritura. Y con Mesopotamia inicia la historia del ser humano. ¿Ya? ¿Qué es la historia? La historia solamente es el conjunto de relatos, ¿ya? O el conjunto de testimonios que tenemos a lo largo del tiempo sobre hechos determinados. ¿Cómo nosotros podemos saber que eso es verdad? En cierto caso, por los testimonios escritos, ¿ya? Por eso la historia como tal comienza desde aquí, desde que el ser humano puede escribir o plasmar ideas. ¿Cuál fue este sistema de escritura o cuál fue la escritura que inventaron ellos? La escritura cuneiforme. ¿Ya? La escritura cuneiforme que simplemente era pues en unos pequeños, en unas pequeñas tablillas de barro, ¿ya? Unas pequeñas tablillas de barro con unos palos largos pequeños llamados cuñas, elaborar signos, ¿ya? Por eso es escritura cuneiforme. Pero atención a esto sí es lo importante. Mesopotamia sí sería la cuna de el alfabeto y de nuestras palabras actuales. ¿Por qué? Miren esto, jóvenes. Aquí nosotros podemos ver que los mesopotámicos, para referirse a cosas de la realidad, las dibujaban. Por ejemplo, para referirse al sol, ellos dibujaban un rombo. Ya aquí vemos nosotros un rombo. Para referirse a Dios, dibujaban algo parecido a una estrella. Para dibujar a las montañas, pues, unos triángulos. Y para referirse al hombre o a una persona, pues, esta como silueta de persona acostada. Ya. Esto, jóvenes, es la escritura pictográfica, ¿ya? Es decir, de símbolos. Esto evolucionaría a la escritura cuneiforme, es decir, en vez, vamos a ver, aquí les voy a hacer, en vez de con unas cuñas, digamos, en vez de yo hacer un dibujo para referirme a una vaca, digamos que esto que estoy haciendo aquí es una vaca, ya, esto es escritura pictográfica. En vez de yo dibujar una vaca, para yo referirme a una vaca, los mesopotámicos harían, no lo sé, algún conjunto de signos que representarían ese animal, ¿ya? Más o menos esto, ¿ya? Rayas, rayas y rayas, ¿ok? Es muy importante.
Pero ¿por qué también es importante la escritura cuneiforme? Vamos a ver, muchachos, porque vamos a ver una cuestión muy importante. Pilas con esto. Hay una cosa que de pronto, jóvenes, no sabemos. ¿De dónde provienen las letras que nosotros utilizamos? Por ejemplo, ¿de dónde viene la letra A? ¿De dónde viene la letra A? La letra A viene de esto, muchachos. A ver, déjenme compartir esto. Vamos a ver. Aquí les voy a ejemplificar una cosa. En Mesopotamia, vamos con lo que les dije de la vaca. Para referirse a una vaca, hacían este símbolo, ¿ya? Una como media luna y dos cachitos. Luego que se inventó la escritura pictográfica cuneiforme, así se le representaba a la vaca. Y era un sonido más o menos que ejemplificaba alfa. Luego, los griegos y los romanos cambiarían esto y a este símbolo de vaca le transformarían en la letra A. Y así, jóvenes, todas las letras del abecedario. Por ejemplo, la B viene del concepto, del concepto babilónico o el concepto mesopotámico de casa, ¿ya? Vamos con otro. La N viene del concepto para referirse a la serpiente. Y así muchas otras. Todas las letras vienen de cómo los mesopotámicos se referían a un concepto de la realidad. Olas, vaso, mano, montañas y demás. Ya, pilas con lo que les digo, que es un dato súper importante. Vamos avanzando, por favor. Ya saben que si tienen alguna pregunta, algún aporte, pueden nomás tomar la palabra. Vamos a esto, muchachos, que también es importante. Los mesopotámicos tenían una forma distinta de concebir las matemáticas o de concebir la numeración a como lo tenemos nosotros en la actualidad. Los mesopotámicos tenían un sistema de escritura de base 6, ¿ya? O sexagesimal. Un sistema de escritura sexagesimal. ¿Qué significa el sistema de escritura sexagesimal? Es un sistema de escritura base 60, ¿ya? Nuestro sistema de escritura numérica, ¿de qué base es? Base 10. ¿Ya? Ellos escribían mediante cuñas sus cantidades numéricas, ¿sí? Aquí sí pueden ver que la decena le utilizan como que un triángulo a la derecha. Las dos decenas, dos triángulos a la derecha. Y así sucesivamente las 3 decenas, las 4 y las 5 decenas, ¿ya? Vamos avanzando. Déjenme borrar todo esto para ir avanzando. Un momento, por favor. A ver, continuemos, muchachos, continuemos. Los mesopotámicos eran muy expertos en las matemáticas, ¿ya? Y ellos solían hacer operaciones matemáticas solamente con piedras, ¿ya? Con piedras que les daban una forma en específico, o con guijarros. Por ejemplo, ellos representaban las decenas con pequeñas bolitas de piedra, ¿ya? O la decena de 6, es decir, la base 60, con una piedra triangular, el 3600 y así, ¿ya? Utilizaban para realizar diferentes operaciones matemáticas, ¿ya? Solo juntando estas esferas y demás cuestiones. Bueno, vamos a esto ya para ir acabando con esta cuestión de los mesopotámicos, de lo que tiene que ver con las matemáticas. ¿Cómo contaban los mesopotámicos? Vamos con esto. ¿Cómo contamos nosotros actualmente? Nuestro sistema es base 10, generalmente, pues, porque nos ayuda con, o viene de, los 10 dedos que tenemos en total de nuestras dos manos. Ya nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 10, solamente levantando los dedos. Pero pilas,
Nuestro sistema es base 10, pero el sistema de los mesopotámicos era base 60. ¿Y cómo contaban ellos? Ellos se contaban las falanges de los dedos. ¿Listo? Ustedes tienen 4, excluyendo el dedo pulgar, 4 dedos. Y cada uno de sus dedos tiene 3 falanges. 4 por 3, 12 falanges en total. Ellos contaban así, tocándose las falanges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Ya? Y levantaban un dedo de la mano, de la otra mano. Y así seguían. Ya tenían 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Levantaban otro dedo, 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Levantaban otro dedo, 36. Así contado 12 en 12 hasta tener la base 60. ¿Ya? La base 60. Digamos que nosotros estamos en Mesopotamia y nos decían, a ver, con las manos haga el número, o digamos que yo quiero decir el número, no lo sé, el número 31. El número 31 con las manos sería sencillo. Solamente tendría que levantar 2 dedos, ¿ya? Que serían 24 y completar. Entonces 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Este sería el 31 en números mesopotámicos utilizando la mano. ¿Ya? Pilas con esto. Su sistema de numeración era diferente por cómo concebían las matemáticas de ellos. Ya. Vamos rapidito con lo siguiente, jóvenes. Además de las matemáticas, además de ser la primera civilización agrícola de la humanidad, los mesopotámicos fueron los primeros en inventar un sistema de escritura, pero también hay algo importante. El primer sistema de leyes. Mi pregunta para ustedes, jóvenes. Vamos a ver, vamos a ver. Señor Juan Crespo, ¿qué se necesita o qué necesitan las personas para vivir en comunidad? Necesitan estatutos de convivencia para que haya un orden. Estatutos de convivencia, me dice, ya, para que haya un orden. ¿Qué me dice, señor Gaibor? ¿Qué se necesita para que las personas puedan vivir en comunidad, puedan vivir en armonía? ¿Qué se necesitará? Que no haya niveles en la sociedad, o sea, ricos, pobres, sino que todo en igualdad. Bueno, por ahí puede ser, ya. Bueno, también buena respuesta. Señorita Nadia Castro, ¿qué se necesita para que las personas puedan vivir en comunidad? ¿Qué cree usted, señorita Castro? Señorita Castro, bueno, creo que no le funciona el micrófono. No, vamos a ver. Valores entre las personas. Ya, perfecto. Muy bien. Quedemos hasta ahí. Jóvenes, pilas con lo que les voy a decir. Es un dato importantísimo. El ser humano se diferencia de los animales por una cosa. Porque el ser humano tiene códigos intrínsecos de comportamiento. ¿Ya? El ser humano se mueve con códigos de comportamiento. ¿Ya? Los animales se mueven generalmente por el instinto. No digo que el ser humano no. Nosotros nos alimentamos, buscamos pareja, tenemos hijos por instinto. Pero el ser humano se mueve más allá de este instinto. Mueve sus opciones más allá de esto. El ser humano para vivir en comunidad requiere normas, leyes, ¿ya? Para que regulen su conducta. Digamos, en una manada de lobos, no hay leyes. La ley solamente es del más fuerte. El macho alfa tiene a las hembras y gobierna encima del beta y de los otros machos. En una manada de leones, la misma manera. Hay un león dominante y las hembras salen a cazar y cuidan a los cachorros. No hay leyes. No hay nada que regule el comportamiento.
Si un lobo decide matar al alfa, no lo van a meter a la cárcel. Pero si una persona decide matar a un tercero, hay consecuencias. Eso es el aspecto fundamental para nosotros vivir en comunidad. ¿Cuál fue el primer avance para poder vivir nosotros en sociedad? Fue la creación del Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi fue la primera forma de ley que se implementó para regular el comportamiento de las personas en sociedad. ¿Ya? Es decir, si actualmente nosotros no podemos ir a robar a la primera persona que aparezca en la calle, o no podemos matar al que nos caiga mal, o no podemos, por así decirlo, mentir en un juicio, es porque esas leyes tienen su origen en el Código de Hammurabi. Gracias al Código de Hammurabi, eso evolucionaría a nuestro sistema legal actual. ¿Ya? Y es muy importante esto. Pero vamos avanzando, listo, vamos avanzando específicamente con este tema que les digo del Código de Hammurabi. ¿Por qué se llama Código de Hammurabi? Hammurabi era un rey que gobernaba en este sector de Mesopotamia, ¿ya? Y él hizo un conjunto de leyes. ¿Ya? Bueno, los mesopotámicos también eran muy expertos en esta cuestión de medir el tiempo, ¿ya? Ellos, a diferencia de los egipcios, tenían un calendario de estaciones, ¿ya? Su calendario se dividía en 4. Estación de invierno, verano, primavera, otoño y demás, ¿ya? Ese era el calendario de ellos. A diferencia del calendario de los egipcios, ¿sí vieron cómo era el calendario de los egipcios? Era como que una persona acostada y hay unas delimitaciones, ¿ya? Un poco distinto esta cuestión. ¿Listo? Bueno. Vamos avanzando, por favor, ya, vamos avanzando. Pero pilas con esto. Cualquier civilización que tiene calendario es una civilización que tiene altos conocimientos astronómicos, ¿ya? Solamente para que quede esta cuestión. Listo. Vamos a ver aquí algo, jóvenes. Vamos a ver aquí algo. Aquí, jóvenes, les presento ante ustedes el llamado Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi. Por favor, démosle lectura. A ver, quiero que le dé lectura a la ley 196 del Código de Hammurabi. Le va a dar lectura, por favor. Señor Gaibor, dele lectura, por favor, a la ley 196 del Código. Ya. Si un hombre libre destruyó el ojo de un miembro de la aristocracia, entonces deberán destrozar su ojo. Ya. Señor Gaibor, ¿qué opina de esta ley usted? Que prácticamente está recibiendo el acto que él cometió. Ya, listo. Bueno, ojo por ojo, diente por diente, como quien dice. Ya, bueno, ya, listo. Exacto. A ver, señorita Gabriela, tenga la amabilidad de leerme el código 199. El 199, por favor, usted. Señorita Gabriela. Si ha destrozado el ojo o roto un hueso del esclavo de un hombre libre, deberá pagar la mitad del valor del esclavo. ¿Qué piensa, señorita, usted de la ley que acaba de leer? ¿Qué opina? Bueno, dice que se trata de que un hombre... ¿Qué opina usted? ¿Está bien? ¿Le parece mal? ¿Le parece exagerado? ¿Qué opina? O sea, muy exagerado porque está hablando, o sea, del esclavo. Ya, listo. No me parece que fuera lo justo eso. Bueno, ya. Gracias, señorita. Bueno, ¿qué podemos apreciar de esto, jóvenes? ¿Por qué les invito a leer esto?
Si bien este es el primer código, son las primeras leyes que se aplicaron en una civilización, las mismas actualmente nos parecerían en cierto caso hasta muy barbáricas, ya, muy barbáricas. Porque aquí nosotros vemos que, bueno, pues, si es que a uno le rompen el ojo, al otro también puede romper el ojo. Acá también va abajo, si es que ustedes se fijaron en las demás leyes, hay una que dice, si una esclava muriera, se deberá de pagar un tercio de mina de plata, es decir, un valor en dinero. ¿Ya? Este código fue la primera intención que tuvo el ser humano para regular la actuación de los habitantes de una comunidad. Y por eso es sumamente importante. ¿Ya? Sigamos avanzando, muchachos, a las dos últimas civilizaciones que nos quedan para después pasar al cuestionario del día de hoy. ¿Ya? Vamos ahí. Listo, vamos a la penúltima civilización del día de hoy, muchachos, que es la civilización hindú. ¿Ya? Los hindúes. Una civilización importante ahora de el lejano oriente. Ya vimos una civilización de África, otra de Medio Oriente y ahora vamos a ver dos de lejano oriente. Los hindúes, de la misma manera, muchachos, que los egipcios y los mesopotámicos, se ubicaron cerca de un cuerpo de agua importante. ¿Cuál era este cuerpo de agua? El río Ganges y el río Indo. Tomar atención y tomar nota de esto que estoy diciendo, ¿no? Porque estos datos también son útiles en las preguntas. Listo. ¿Por qué es importante o en qué se caracteriza la civilización hindú? De dos cosas, muchachos. Primero, una de las características importantes de los hindúes es su concepción religiosa. ¿Y eso qué tiene que ver o cómo aporta en la cultura actual? Actualmente, jóvenes, nosotros vemos que la civilización de todo el mundo es una amalgama de religiones. Que los islámicos, que los protestantes, que los católicos, que los budistas, que los confucionistas y demás. ¿Ya? La civilización hindú es característico, tiene una característica importante debido a las dos grandes doctrinas religiosas que maneja, el brahmanismo y el budismo. El brahmanismo, jóvenes, es algo que nosotros tenemos en cuenta, inclusive lo aplicamos en nuestro vocabulario actual. ¿Quién de ustedes no le ha dicho a su amigo, a su amiga, te va a caer el karma te va a caer? Esta palabra del karma es un término netamente utilizado en el brahmanismo. ¿A qué hace referencia? En el brahmanismo se tiene como deidad o como entidad suprema a Brahma, ¿ya? El dios más grande, el dios de todos según ellos. Esta religión dice lo siguiente, que nosotros vivimos en la gran rueda del samsara, ¿ya? Que es la existencia. Dependiendo de cómo te comportes en esta existencia, bien o mal, tu viaje en la rueda del samsara te va a cobrar un karma, es decir, de lo bien o lo mal que te has portado, en tu siguiente existencia, eso lo tendrás que pagar o no lo tendrás que pagar, ¿ya? De eso tiene que ver. La siguiente religión que es sumamente importante es el llamado budismo, jóvenes, que tiene, como ya sabrán ustedes, al máximo representante que es el monje Siddhartha Gautama, es decir, el Buda. Pero pilas, Buda no es el nombre de, bueno, ustedes lo habrán visto, el señor gordito y demás que se le habrá visto en diferente iconografía. Buda es el título que se le da a la persona que ha alcanzado el máximo nivel de iluminación, ¿ya? Buda es eso, es como un seudónimo. Es como, por ejemplo, en el cristianismo, ¿ya? A Jesucristo se le llamaba el Cristo, ¿ya? Cristo significa el ungido, ¿ya? Es solamente una denominación. El budismo, en cambio, trata de otros temas importantes. Inclusive hay personas de las religiones tradicionales, cristianas, católicas, que se han transformado al budismo. ¿Por qué? ¿Cuáles son las doctrinas fundamentales del budismo? ¿Qué dice el budismo? El budismo dice lo siguiente. Dice que el ser humano es infeliz por el deseo. El ser humano desea muchas cosas. Entre más deseos tiene el ser humano, más infeliz es. Si llegas a eliminar todos tus deseos, se acaba la infelicidad. Uno es infeliz porque desea muchas cosas. ¿Cómo se logra llegar a un estado en el cual tú no deseas nada?
mediante un camino que se llama el noble óctuple sendero, que es lo que siguió, según la mitología budista, Siddhartha Gautama para convertirse en el Buda. Avancemos, por favor. Listo, muchachos, vamos a los aportes de la civilización hindú. Vamos con esto. El principal aporte para la civilización occidental, jóvenes, en mi parecer, es este, el de las matemáticas. El ser humano o nuestros antepasados antes no utilizaban los números arábigos, ¿ya? Nosotros utilizábamos números romanos para realizar operaciones. Mi pregunta, vamos a ver, déjenme ver si me sale bien. Ustedes podrían hacer una multiplicación más o menos, a ver, digamos, de este número romano. ¿Podríamos multiplicar estas dos cifras romanas? Complicado, muchachos, complicado. El sistema de numeración romano que se utilizó en Europa tenía algunas características buenas, pero múltiples deficiencias, ¿ya? Cuando en 1200, ¿ya?, un mercader italiano viajó a Lejano Oriente, trajo consigo este tipo de numeración, el sistema indoarábigo de numeración, el que utilizamos actualmente. Así que en cierto caso, la forma en la cual nosotros concebimos las cantidades, los números, las cifras, se lo debemos en cierto caso a la civilización hindú. Avancemos. También los hindúes tienen una influencia bastante importante por la medicina. En cierto caso, la medicina oriental ha sabido paliar los problemas que la medicina occidental no ha podido resolver. Por ejemplo, el sistema del Ayurveda, que simplemente es una forma de medicina holística que consiste en el bienestar mental para lograr el bienestar corporal. Y en cierto caso esto está científicamente demostrado, jóvenes. ¿Han escuchado ustedes del famoso efecto placebo y demás? ¿Ya? La mente tiene una influencia no determinante, pero sí importante en el bienestar general del cuerpo. Los hindúes también eran expertos en la arquitectura. Tal es el caso, jóvenes, que las iglesias cristianas de Occidente tomarían un detalle de los hindúes: la cúpula circular. No sé si ustedes han visto el famoso edificio o la famosa edificación del Taj Mahal. El Taj Mahal utiliza esta forma de edificación redondeada cónica, ¿ya? Esto es un aporte de ellos, esta es una forma en la que ellos concebían esta cuestión, ¿ya? Pilas con eso. Avancemos rápidamente a los últimos aportes de esta civilización. Perfecto, vamos con lo último, muchachos, de los hindúes, ya para pasar en cambio a los chinos y terminar la clase del día de hoy. La filosofía. A ver, la filosofía griega es generalmente la forma más común que nosotros conocemos de hacer filosofía. Pero los grandes filósofos griegos se nutrieron de conocimientos del budismo, ¿ya? Se nutrieron de mucho de estas cuestiones. Por ejemplo, si tuviéramos que estudiar escuelas filosóficas, veríamos, por ejemplo, el llamado epicurismo o el hedonismo. El epicurismo intenta, por así decirlo, evitar el dolor para llegar a la felicidad. Este epicurismo sería el antónimo del budismo, porque el budismo intenta alejarse de los deseos para alcanzar la máxima iluminación en este caso, ¿ya? Hay muchos aportes importantes de esto. Otro más, y atención con este dato. Los hindúes fueron la primera civilización en utilizar el algodón para elaborar telas. Si ustedes tienen alguna prenda de algodón, los hindúes fueron los primeros que domesticaron esta planta, la planta del algodón, con la cual ustedes actualmente pueden o ha sido elaborada sus prendas. ¿Ya? Correcto.
Y finalmente, pues, la gastronomía. En Lejano Oriente, muchachos, no sé si ustedes se han preguntado por qué en India, en China, comen alacranes, comen ratas, comen moscas, comen, bueno, determinadas cosas. Esto es un poco debido a su situación geográfica y a su situación cultural. ¿Cuál fue el primer pueblo en domesticar animales? Mesopotamia. Y en domesticar plantas, Mesopotamia. En cambio, estos pueblos de Lejano Oriente también lo hicieron, pero un poco después, a su tiempo. Estos pueblos, en cambio, conciben a la alimentación de otra manera, ¿ya? Nosotros concebimos que la alimentación solo tiene que estar desde el punto de vista de los animales domésticos. Ellos consideran, ¿no?, que se puede hacer gala de cualquier ser viviente, ¿ya? Y esto también se devendría en otros temas que no vienen para esta clase, pero vamos avanzando. Ya, vamos con la última civilización, muchachos, ya para pasar al cuestionario del día de hoy. Vamos con la civilización china. Vamos con la civilización china. Primero, jóvenes, ¿dónde se ubicó la civilización china? No me dirán en China. La civilización china se ubicó en medio de los ríos Huanghe y de los ríos Yangtze-kiang. ¿Ya? En medio de los ríos Huanghe y Yangtze-kiang. ¿Alguien de ustedes se ha preguntado, jóvenes, qué significa la palabra China? China significa el país de en medio, ¿ya? ¿Por qué se le llama el país de en medio? Porque está justo en la mitad de estos dos ríos que les digo, ¿ya? Por eso se le llama el país de en medio. Eso significa el término China. Pero vamos a ver algunas características de este pueblo. Ya. ¿Cuáles son los aportes más importantes de China? ¿Cuáles son los aportes más importantes de China? Algunos son bastante evidentes y otros son en cierto caso nuevos. Que bueno, nuevos desde el punto de vista que posiblemente no los conozcamos, pero siempre estuvieron ahí. Primero, los chinos fueron los primeros en desarrollar la caligrafía. ¿Pero por qué la caligrafía? ¿Qué es la caligrafía? La caligrafía es la forma de escribir las letras. Los chinos conciben a la caligrafía como un arte, ¿ya? El arte de escribir las letras. Y esto es importante. Los chinos también, a diferencia de como lo hacían los hindúes hacían sus prendas de algodón, los mesopotámicos, los egipcios, a base de fibra animal. Los chinos lo hacían o lo hicieron mediante la domesticación del gusano de seda, ¿ya? Mediante la domesticación del gusano de seda. Y inventaron o desarrollaron prendas de este material. Uno de los inventos más importantes de China y que cambiaría el mundo sería la pólvora. Sería la pólvora. ¿Por qué será que la pólvora cambiaría el mundo? ¿Será que mi juicio es bastante exagerado o no? No lo es. Cuando Marco Polo fue al Lejano Oriente, trajo consigo también esto, la pólvora. La pólvora serviría para que las armas que se fueran a desarrollar para las guerras fueran más sofisticadas, ¿ya? Y esta pólvora se utilizó en muchas batallas, en muchas guerras, y no solamente para batallas. Para hacer construcciones, muchachos, se necesita utilizar pólvora para derrumbar montañas y demás cuestiones. La pólvora es una fuerza muy importante, ya no sería un material ni un elemento, sino una fuerza importante. Ya, pilas con esto. ¿Quién de niño cuando estuvo en primer grado, en segundo grado, aprendiendo a hacer las operaciones, no utilizó un ábaco? El ábaco también es un aporte chino a la civilización, ¿ya? Los chinos, pues, hacían sus operaciones con esto, que es bastante sencillo, ¿no? Creo que, pues, con las pepitas uno se puede guiar mejor cuando está analizando las cantidades. ¿Listo? Esto hacían ellos. Dos desarrollos más. En la parte derecha de la pantalla, la parte superior derecha, está la primera brújula. Esa como mesita que tiene en el centro una cuchara es una brújula.
los chinos también desarrollaron la brújula, pero no lo utilizaron para, digamos, identificar cuál es el norte magnético. No, lo hacían más o menos a forma de impresionar al emperador, ¿ya? Por ejemplo, digamos que la cucharita se movía para un lado, para otro lado, eso significaba algún designio del destino, ¿ya? Lo hacían más desde el punto de vista del misticismo, pero funciona bajo los principios del magnetismo. Y finalmente la imprenta. Antes que Gutenberg en el Renacimiento desarrollara la gran máquina de la imprenta, los chinos tenían pequeños cubitos que servían para plasmar sus letras. Y eso es el método de la imprenta. Solamente es plasmar letras, ya, utilizando un mecanismo. Antes de seguir, hay un aporte más de China, ya. Otro aporte más de China es las cometas, los papalotes. Pero ellos lo utilizaban en la guerra. Utilizaban los papalotes en la guerra para anunciar que ya venían, ¿ya? Anunciar a sus enemigos de lejos que ya estaban viniendo, ¿ya? Ese también es un desarrollo de China. Perfecto. Luego de esto, muchachos, ya que hemos analizado todas las características de los pueblos antiguos, vamos ahora sí a lo siguiente, ¿ya? Vamos a lo siguiente. Vamos a las preguntas jóvenes del día de hoy. Vamos a las preguntas del día de hoy, muchachos, ¿ok? Vamos a ver. Primera pregunta. Vamos a ver, muchachos, vamos a ver. Primera pregunta. ¿Qué nos dice? Escoge los elementos que caracterizan a los imperios antiguos de Medio Oriente, ¿ya? ¿Cuál de estas características de aquí serán propias de los imperios de Medio Oriente? Desarrollaron los primeros códigos de leyes, desarrollo de los jeroglíficos como forma de escritura, se ubicaron en lo que se conocía como la media luna de la tierra fértil, sus gobernantes eran denominados faraones, se extendieron a territorios de Asia y Europa. ¿Cuáles serán las tres características de las civilizaciones antiguas de Medio Oriente? Por favor, en el chat, todos vayan poniendo las respuestas, muchachos. Vayan poniendo las respuestas. ¿Cuáles creen ustedes? ¿Cuáles son las tres características importantes de los imperios antiguos de Medio Oriente? Medio Oriente. Vamos a ver. Hay una persona que ya respondió ahorita. ¿Qué nos dice? Ya, Gabriela. Gabriela ya nos pone su respuesta. Bueno, vamos a ver. ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice Abel? ¿Qué dice Benjamín? ¿Qué dice Pedro? ¿Qué dice Nadia? ¿Qué dice Abel? ¿Cuál es su respuesta? A ver. Vamos a ver, muchachos. Borremos todo esto. La respuesta correcta para este ejercicio, jóvenes, es el literal B, muchachos. Ya, es el literal B. Esta pregunta, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice esta pregunta? Esta pregunta nos dice las características de los pueblos o los imperios de Medio Oriente. Medio Oriente. ¿Qué pueblo o civilización se ubicó en el Medio Oriente? ¿Egipto, Mesopotamia, China o India? Mesopotamia, ¿no es cierto? Mesopotamia. Ahora, los mesopotámicos se ubicaron en Medio Oriente. Ya, primerito eso. Ellos fueron los primeros en desarrollar las leyes. ¿Ya? Ahí tenemos el primer literal. ¿Qué más? ¿Dónde se ubicaron ellos? Ellos se ubicaron en el creciente fértil. ¿Ya? Sí sabemos mucho de esto de Mesopotamia, la tierra entre ríos y demás cuestiones. ¿Ya? Perfecto. Además, los mesopotámicos se pudieron extender a Asia y a Europa. ¿Ya? A Asia y a Europa. No se vayan a confundir. Por ahí creo que desarrollaron los jeroglíficos. No, ellos no eran de Medio Oriente, ellos son los egipcios, ellos son de África. Vamos a la siguiente pregunta. A ver, vamos ahí. Ayúdeme leyendo la siguiente pregunta, señor Gaibor. A ver, señor Gaibor, tenga la amabilidad de leernos la siguiente pregunta en voz alta, le escuchamos. Con base en el texto, identifique el impacto del aporte descrito.
En Egipto, el sol marcaba el ritmo de su organización y el río Nilo, sobre todo sus inundaciones, la base de la economía. La necesidad de prever las cíclicas inundaciones llevó a esta civilización a elaborar el primer instrumento para establecer los periodos de siembra y de cosecha. Gracias, señor Gaibor. Los A ver, litorales jóvenes. A ver, jóvenes. De las tres opciones, ¿cuál será un impacto de lo que nos está describiendo el ejercicio? Vamos a ver. Para medir de manera más precisa y corta fracciones o pequeños intervalos, satisface las necesidades hídricas de los cultivos que no han podido ser cubiertos las precipitaciones para aumentar la productividad del suelo, establece la duración del año en torno a un número determinado de días, lo cual permite organizar con un sistema de medidas las jornadas laborales escolares y cotidianas. ¿Cómo esto se aplica a la actualidad? ¿Cómo esto que nos dice aquí se aplicará a la actualidad? A ver, muchachos, vayan poniendo sus respuestas para desplegar la respuesta correcta. A ver, ¿qué nos dicen ustedes? ¿Cómo esto que nos hablan de Egipto se aplica en la actualidad? ¿Cómo creen? Pilas. Ya hablamos de esto y de Egipto sí hablamos, pero bien preciso para no perdernos todavía. Ya, vamos ahí. Ya, listo. Juan y Abel me responden. Vamos, los demás. Vamos, Pedro, vamos, Gabriela. Eso, muy bien, Pedro. Hoy los muchachos han estado más precisos que las señoritas. Ya, normalmente las señoritas saben estar más precisas, pero bueno, listo, ya, perfecto. Ya, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Parece que me han entendido a la perfección, muchachos. Parece que me han entendido a la perfección. ¿Cómo se relaciona que en Egipto ya se prevea las inundaciones del Nilo? Ya, en un aporte en la actualidad es que gracias a eso nosotros podemos determinar la duración de nuestro año, ya, y fraccionar las jornadas, ya. Gracias a lo que los egipcios sabían determinar los diferentes ciclos del Nilo, nosotros podemos ver esto, determinar el tiempo. Ya, muy bien. Les felicito, jóvenes, por la resolución de esta pregunta. Sí, me entendieron muy bien. Para esto había que analizar bastante. Bien, jóvenes. Vamos, muchachos, a la siguiente. A ver, ayúdeme, señorita Gabriela. Tenga la amabilidad. Léanos este ejercicio, por favor. Movilizarse en automóvil, motocicleta o bicicleta en la actualidad supone un gran ahorro de tiempo y energía en el transporte diario de las personas. El artefacto en común con el que cuentan estos tres medios de transporte corresponden a una innovación de civilización, cuya existencia se encuentra grabada en un pictograma en el que se puede observar la actualidad de este instrumento como un elemento de tracción. Ya, gracias, señorita. Este enunciado, jóvenes, habla de algo que utilizamos diariamente. Ese algo, es decir, las bicicletas, las motocicletas, los automóviles, ¿a qué civilización se lo debemos? Ya, poder movilizarnos en todas estas. ¿A cuál se la deberemos? ¿A cuál se la deberemos, jóvenes? Creo que este no les expliqué, pero vamos a ver. Quiero ver si es que de pronto me pueden dar una respuesta, ¿ya? Lo que quiero decirles aquí, ¿cuál es la civilización que inventó la rueda? ¿Cuál civilización inventaría la rueda? A ver, ya les comparto pantalla. Ya, listo. Continuemos, muchachos, continuemos. A ver, vamos a ver. ¿Cuál de las 4 civilizaciones le debemos que nosotros podamos movilizarnos en automóvil, motocicleta o bicicleta? Es decir, todos estos instrumentos, ¿qué tienen en común? La rueda, ¿no es cierto? ¿Qué civilización inventó la rueda? Los mesopotámicos, ¿ya? Los mesopotámicos inventaron la rueda, ¿ya? Creo que este es un datito que se me pasó por alto decirles, ¿ya? Pero tener en cuenta, ¿ya? Los mesopotámicos inventaron la rueda, ¿ya? Pilas con esto. Vamos con la siguiente, creo que esta es la última o falta otrita más. A ver, vamos a ver.
Ayúdenos leyendo. A ver, Pedro, tenga la amabilidad. Denos leyendo la preguntita que tenemos en pantalla, Pedro. Una de las civilizaciones antiguas aportó a la humanidad una serie de inventos que condicionaron el curso de la historia. Entre ellos se resaltan la pólvora, la brújula, las primeras imprentas, el compás, el papel, la cerámica, la porcelana y el procesamiento y uso de seda. Usted mismo, Pedro, ¿cuál de esas 4 cree que sea? La de China. Exacto, muy bien. Perfecto, facilita esta última pregunta, ya. Por eso le dije a Pedro mismo que responda, no es muy complicado. ¿Qué civilización desarrolló la pólvora, el compás, la cerámica, la porcelana, la seda? Los chinos, ¿ya? Eso es lo último que habíamos revisado, ¿ok? Pilas con esa cuestión. Vamos a ver si tenemos un hito más o si no ya para dar por finalizada la clase de hoy. Ah, no, un hito más tenemos. A ver, vamos con usted, señor Crespo. A ver, joven Crespo, tenga la amabilidad de leernos la última preguntita. Esta sí creo que es la última. A ver, señor Crespo, por favor, le escuchamos. La escritura empezó con las primeras inscripciones que correspondían a dibujos esquemáticos de los objetos a los que designaban. Con el tiempo, las escrituras comenzaron a registrar no solo ideas, sino también sonidos. Combinaron signos y formaron palabras. Aparentemente, la necesidad de escribir más aprisa condujo a escribas a adoptar los signos en forma de cufias, las cuales se imprimían con una cofia cortada a bisel en tabletas de arcilla cruda que después se cocían. Esta forma de escribir fue más esquemática que la escritura ideográfica primitiva. A partir del milenio 3 a.C. se extendió esto entre diversos pueblos, pero siempre conservó su doble carácter pictográfico y fonético. Gracias, joven Crespo. A ver, muchachos, ¿a qué civilización estará refiriéndose este enunciado? ¿A cuál civilización será? A ver, voy a preguntarle a alguno de ustedes, Puede ser que alguno de ustedes ya haya descubierto por ahí alguna pistita. A ver, esperen. A ver, Gabriel. Ah, no, perdón. Abel, por favor. ¿A qué civilización se estará refiriendo la pregunta? ¿Cuál cree usted? Por ahí subrayé algunas cosas que le pueden servir para dar su respuesta. Los demás en el chat también podrían dar su respuesta. Pero ahí, mire, hay unas cositas que subrayé, que si se acuerda lo que vimos hoy, le van a ayudar a resolver. ¿Qué cree Abel? ¿Perdón? No estoy seguro. ¿Al indio? No estoy seguro. Bueno, está bien. Gracias por su participación, Abel, muy amable. A ver, ¿qué nos dice Gabriela? ¿Cuál de esas 4 civilizaciones cree que es de la que se está hablando? ¿Qué dice Gabriela? No importa, la que usted considere, no hay problema si acierta o si no acierta, no hay problema. Civilización griego. Bueno, ya, usted dice que es la griega, ya. A ver, señor Crespo, usted que leyó, ¿cuál de las 4 civilizaciones cree que es a la que se refiere este enunciado? Creo que es la China, porque parece que había en la parte de los aportes había
una imagen de la imprenta y habían como unas casillas y que describe como tabletas de arcilla, como Ya, bueno, está bien. A ver, vamos con una cosa, muchachos. Primero, ¿qué civilización inventó la escritura? La escritura en tabletas de arcilla. ¿Qué civilización inventó eso? La escritura en tabletas de arcilla. ¿Quién me dice? La escritura en tablas de arcilla o en tabletas de arcilla. De las primeras fue. A ver, ¿quién me dice? Usted, Abel. ¿Qué civilización inventó la escritura en tablas de arcilla? Por ahí Nadia ya me respondió en el chat ya. Exacto, Nadia, esa es la respuesta correcta. Ya, a ver. Vamos con la explicación, jóvenes. Vamos con la explicación. A ver. La civilización que inventó la escritura en tabletas de arcilla es la civilización mesopotámica. Ya, perfecto. Hasta ahí no nos perdemos, ¿no es cierto? Los mesopotámicos inventaron la escritura en arcilla, la escritura cuneiforme. Ya, hasta ahí estamos bien. Ahora, hay algo más, muchachos. La cultura mesopotámica no es que solo sean los mesopotámicos. Los mesopotámicos se dividían en algunos grupos. Arcadios, babilónicos, sumerios y mesopotámicos propiamente dicho. Ahora, si el pueblo mesopotámico lo componen arcadios, babilónicos y sumerios, ¿cuál será la respuesta correcta? ¿Cuál será la respuesta correcta, Gabriela, en base a lo que estoy explicando ahorita? Gabriela, ¿cuál será la respuesta correcta en base a lo que estoy explicándoles ahorita? Creo que Gabriela no nos escucha ahorita. A ver, vamos con usted. Vamos con usted, señor Crespo. ¿Cuál será la respuesta correcta de las 4 que tenemos ahí en base de lo que les explico en este momento, señor Crespo? la última, sumerio. Exacto, bien. La última sería los sumerios, ¿ya? Mesopotamia o la civilización mesopotamia se compone de algunos pueblos, arcadios, hititas, babilónicos, ¿ya? Y sumerios, ¿ya? Eso sería todo, muchachos, ¿ya? Pilas con eso. Bueno, jóvenes, esto sería todo por la clase del día de hoy. Esto sería todo por la clase del día de hoy. El día sábado vamos en cambio con lo que es lenguaje y comunicación, ¿ya? Vamos con unas últimas precisiones antes de despedirnos, ¿ya? Por favor. Todavía tenemos que revisar algunos temas que nos faltan de estudios sociales y también de lenguaje, ¿ya? Vamos a ir intercalando. Una semana vamos a ir revisando los temas que tengamos, que nos falten, y otra semana netamente resolución de preguntas, ¿ya? Netamente eso, ¿ok? Para poder ir avanzando en el tiempo, ¿ya? Para poder ir avanzando y dar más cuestiones, ¿ya? Pilas con eso. Una cuestioncita más, de pronto el día sábado de la anterior semana, pues, hubo unos 2 errores puntuales en 2 preguntas que estábamos resolviendo de parafraseo. Mil disculpas, muchachos. Lamentablemente aquí el Zoom tiene unas herramientas que no me deja ver en su totalidad toda la pantalla, pero eso ya se pudo resolver. Bueno, eso sería todo, muchachos. El día sábado continuamos por favor, ahora con lenguaje. Esto sería todo, jóvenes. Nos vemos conmigo hasta el día sábado. Cuídense. Un saludo cordial y un fuerte abrazo. Nos estamos viendo.